Vamos a tratar de dirigir más la clase a lo que va a venir en el examen, que es en realidad lo que ustedes deben de saber cuando terminen su carrera académica general. Cuando sean internos, cualquiera sea la rotación en la que ustedes van a tener pacientes con pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es el diagnóstico. Dime, ¿qué pasa? Dime. Es el diagnóstico gastroenterológico más común, por lo menos en los Estados Unidos, y cada vez ha ido aumentando más en nuestro medio, ¿no? Yo recuerdo cuando fui residente hace como 20 años, hice un trabajo de pancreatitis y solamente conseguí 45 casos. En cambio ahora, si ustedes quieren hacer un estudio de pancreatitis en el hospital, por lo menos más de 200 se encuentran al año, ¿no? Bueno, esta es la parte fisiopatológica, donde lo más importante, vamos a pasarlo, probablemente esté aquí, ¿no? Donde esta es la célula sinal. Cualquiera que sea el daño va a provocar dos cosas, ¿no? La elevación sostenida del calcio intracelular, que va a provocar la activación del factor nuclear kappa beta, y esto va a favorecer todo la activación del sistema inflamatorio. Y por otra parte, acá vemos el gránulo decimógeno y acá vemos el lisosoma. Vemos pues de que dentro del gránulo decimógeno está el tripsinógeno, que está aquí, y dentro del lisosoma está la catersina B. Por el fenómeno de colocalización, estos se van a unir en una gran vacuola condensante. De esta forma, la catersina B va a activar el tripsinógeno de tripsina activa, y esto es lo que va a provocar pues la famosa activación intraacinar de las enzimas pancreáticas, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una pancreatitis aguda leve. Solamente va a ocurrir en la fase precoz. ¿Por qué? Porque solamente hay el desencadenante del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde van a predominar las citoquinas proinflamatorias. En cambio, en los pacientes que hacen una pancreatitis grave o pancreatitis severa, primero va a haber la fase precoz, luego va a haber la fase tardía. En la fase tardía lo que va a predominar es el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio. Y en esta fase tardía lo que predomina son las citoquinas antiinflamatorias, por lo tanto el paciente puede tener pues propensión a la infección del tejido pancreático y otras, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que va a ocurrir en un resumen. Por ejemplo, los eventos intracelulares iniciales, lo que hemos dicho, las normales señales del calcio. Los secundarios, la activación del factor nuclear kappa beta, la activación del zimógeno. Y los reportes celulares posteriores, el edema, la muerte celular, ya sea vía apoptosis o necrosis, ¿no? La inflamación, el edema y el flujo sanguíneo. Como todos ustedes recuerdan, la apoptosis es la muerte celular programada, por lo tanto, ese es el sistema por el cual hay menor respuesta inflamatoria, ¿no? O sea, uno si quisiera hacer un estudio, por ejemplo, debería tratar de que si el paciente ya desarrolla pancreatitis, después de que la muerte celular en estos pacientes sean por apoptosis, no por necrosis. Porque si es por necrosis, aumenta la respuesta inflamatoria y el paciente puede hacer una pancreatitis grave. Bien, esto no ha cambiado desde del 2012, la revisión de la clasificación de Atlanta. Ha quedado igual la característica morfológica de la pancreatitis aguda en el hematosis intersticial y el necrotizante. En la hematosis intersticial no hay necrosis tisular, y en la pancreatitis necrotizante sí va a haber necrosis tanto del parénquima pancreático o peripancreático. Pero esto quizás sea lo más importante, lo que ven acá. No hay correlación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección. Esto es, hasta hace un tiempo venía, por ejemplo, el paciente con una tomografía donde decía que había abundante zona de necrosis, como Baltasar E, y el interno se asustaba porque pensaba que estaba grave el paciente, y no era así, ¿ya? Pues como ven ahí, no hay correlación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección. Bien, esto también se ha vuelto a definir
para el diagnóstico de pancreatitis aguda, fíjense que solamente se requiere 2 de 3 de las características: o dolor, o el aumento de las enzimas, o los hallazgos en las imágenes que sean sugestivos, ¿no? Por eso ustedes van a ver una imagen que les voy a presentar donde hay pacientes que hacen pancreatitis grave porque no hay dolor abdominal, ¿no? Y lo descubren que es una pancreatitis grave en la sala de necropsia, ¿no? Y esto también es importante, el otro dato, de cuándo inicia la pancreatitis aguda. Es bien definida como el momento de que el paciente presenta el dolor abdominal, ¿ya? No desde el momento que llega a la emergencia, pues muchas veces demora 2 o 3 días de llegar a la emergencia y ya el tratamiento médico, como van a ver ahora, es a veces ya demasiado tardío para el paciente. Bien, aquí tenemos la clasificación de Atlanta del año 92, la revisada que se utiliza actualmente, donde se habla también de la ya no solamente de leve y grave, sino moderadamente grave, y la clasificación basada en determinantes, que es la que utilizan por ejemplo los pacientes, los médicos en cuidados intensivos o los cirujanos, ¿no? Donde básicamente la grave la dividen en grave y crítica. Crítica es el paciente que tiene pues necrosis pancreática y falla de órganos persistente o infectada. Este paciente es el que se queda mucho tiempo internado en la sala de cuidados intensivos, y estos pacientes son los que prácticamente van a fallecer, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de pacientes con pancreatitis son pancreatitis leves, 70-75%. El resto son pancreatitis graves, y los que fallecen en las primeras 2 semanas pueden fallecer por falla de órganos. Posteriormente, cuando hay pancreatitis grave, generalmente fallecen por una infección, pero cada vez esto es menos, ¿no? Por el gran apoyo que hay en las unidades de cuidados intensivos. Bien, otra cosa que van a ver ustedes durante la exposición es que yo no utilizo la clasificación de Balthazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora se ha tratado de definir el cuadro radiológico basado en el contenido y el tiempo de evolución. Si el contenido es líquido puro, o sea homogéneo, y tiene menos de 4 semanas, se considera agudo, es una colección líquida peripancreática. Pero si el contenido es homogéneo, líquido puro, y pasa más de un mes, se le llama pseudoquiste. En cambio, si el contenido es heterogéneo, o sea sólido y líquido, y tiene menos de 4 semanas, se llama colección necrótica aguda. Pasado ese tiempo se le llama necrosis organizada, necrosis encapsulada o necrosis amurallada. En inglés es igual a necrosis, ¿no? Generalmente estos pacientes son los que se infectan, ¿no? Muy rara vez la colección necrótica aguda se infecta. Bien, no todo paciente que llega a la emergencia y por ejemplo hace hipotensión va a tener falla de órganos. Fíjense que acá requiere, según el sistema de puntuación de Marshall, a partir del puntaje de 2, fíjense. Si el paciente puede tener menos de 90 de presión sistólica, pero si responde con fluidos, solamente tiene de puntaje 1, o sea, no ha hecho falla de órganos, ¿ya? Eso es lo que tiene que considerar, porque a veces están sobrediagnosticando pancreatitis grave en la unidad de emergencia, ¿no? Y así sucede, por ejemplo, también con la creatinina. A veces tiene creatinina 1.6 y le dicen falla renal, no es así. Como ve acá, tiene que ser a partir de 1.9. Bien, hay múltiples etiologías de la pancreatitis, de la pancreatitis aguda. Ya a la cabeza, las más frecuentes son la pancreatitis biliar y la alcohólica. Acá en nuestro medio hay mucha gente que toma licor, sí, pero no se ha visto tanto pancreatitis alcohólica. Cirrosis por alcohol, sí. Después vienen otras causas de pancreatitis, como la pancreatitis por ascaris, la pancreatitis por sepre, que afortunadamente está disminuyendo, como van a ver ahora durante la exposición, y por qué se hace para que disminuya la pancreatitis por sepre. Hay pancreatitis por cáncer también, ¿no? Hay una pregunta que a veces ponemos nosotros: si es un paciente de 80 años y en la ecografía hay un cálculo en la vesícula y hace una pancreatitis, en el sentido común les debe decirlo: si el paciente tuvo 40 años el cálculo, ¿por qué recién después de 40 años va a tener una pancreatitis, ¿no? No hay que pensar que de repente es un cáncer, ¿no? Todos los virus de la hepatitis provocan pancreatitis. Hay pancreatitis por isquemia, por ejemplo. Yo siempre les cuento eso en la clase, ¿no?
que los japoneses fueron los primeros en diagnosticar la pancreatitis en maratonistas, ¿no? Cosa que a poca gente se le podría ocurrir, ¿no? Porque un maratonista es una persona que está teóricamente sana. ¿Y cuál es la fisiopatología de la pancreatitis en los maratonistas? Es pues que hay isquemia. Recuerden que cuando uno hace un esfuerzo físico intenso, la sangre va a los músculos y la menor cantidad de sangre va al territorio esplánico, y el que se queda sin sangre al final es el páncreas. Entonces hace una pancreatitis. Generalmente es leve, ¿no? Pero hace pancreatitis. Bien, esta es la forma en la cual el cálculo va a migrar de la vesícula por el conducto cístico, se va a impactar a la ampolla váter. Vean cómo sale. Puede salir espontáneamente. Si hay tiempo les voy a enseñar un video de esto, pero esta es una imagen típica de la CEFRE que hacemos nosotros. Aquí están los múltiples cálculos en la vesícula. Estos son los pequeños que van a migrar y van a pasar al páncreas, ¿no? Y esto es siempre para una pregunta del examen, ¿no? ¿Cuál es lo que tiene riesgo mayor de hacer pancreatitis? El que tiene cálculos pequeños y múltiples, ¿no? Muchas veces le van a venir a enseñar a ustedes una ecografía, un familiar, la vecina, el tío, con una ecografía, te dicen, yo estudio medicina, mira, acá tengo piedras en la vesícula. ¿Está para operar o no? Es lo primero que le preguntan, ¿no? Y usted dice, no, que tiene que ser grande para operar. No, al revés, ¿no? Mientras más pequeños debe de operársela por el riesgo de pancreatitis, ¿no? Bien, ahora vamos a evaluar cómo se hace el estudio de la pancreatitis. A ver, ¿quién quiere decirme este es un acróstico o un acrónimo? Acróstico. ¿Ah? Bueno, en realidad me interesa, ¿no? Lo importante es que sepa. Lo importante es que sepa para que cómo sirve la evaluación, ¿no? La P es de la perfusión. ¿Qué se debe hacer? Se debe hidratar agresivamente al paciente. Como ven aquí, 250 a 500 mililitros por hora. Nosotros en la sala de CEFRE, allá en el Hospital Loaiza, a veces son viejitos de 70 años y le ponemos 1 litro durante el procedimiento, que puede durar 1 hora, 1 hora y media, y no pasa absolutamente nada, ¿no? A veces hay mucho temor de la hidratación en los ancianos, pero hay que verlo bien desde el punto de vista de que el examen que estamos haciendo. ¿Qué es lo que se debe usar? El lactato de Ringer, porque en los estudios se ha visto que disminuye el CIRS en mayor cantidad de veces que si uno utilizara cloruro de sodio, ¿no? ¿Ya? Bien, en cuanto al dolor, se puede hacer 2 cosas. Esto de acá, lo que está en inglés es lo que usan los gringos, ¿no? Morfina, hidromorfono, fentanilo. Nosotros, los del tercer mundo, utilizamos meperidina, tramadol o metamizol. Con la meperidina, los gringos tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque les puede provocar calambres musculares o contracturas al paciente. Pero en nuestro medio no hemos visto esos casos, porque probablemente no utilizamos tanta dosis como ellos pueden utilizar, ¿no? La meperidina se puede utilizar intramuscular o endovenosa. Bien, en cuanto a la nutrición, si es una pancreatitis leve, al segundo día ya le pueden dar a ustedes alimentación por vía oral. Algunos dicen dieta líquida, otros dicen dieta hipograsa, ¿ya? Pero ya se puede dar, pero tiene que estar seguro que es leve, ¿ya? En cambio, si es una pancreatitis grave, hay que alimentarlos, lo ideal es alimentarlos por vía enteral, con una sonda, que puede ser una sonda nasogástrica o una sonda nasoyunal, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Se puede utilizar cualquiera de esos métodos y debe tener alta proteína y baja grasa dentro de las 48 horas, y se ha visto que disminuye la mortalidad en la pancreatitis severa. Puede colocarse en la cama del paciente o por guía endoscópica o por guía radiológica. Bueno, menos mal no están durmiendo, esto lo ponía en las otras clases, no están bien despiertos, será porque tienen examen, ¿no? Bien, en cuanto a las características clínicas, tampoco yo pongo el score de Ransom, de Glasgow, todo eso que ustedes han visto en sus otros libros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si su paciente cumple estas características, como no tiene más de 55 años, si es gordito, si viene encefalopático o tiene diabetes, cardiopatía, ya preocúpense porque de repente va a ir mal, ¿no? O si tiene 2 criterios del síndrome de repente inflamatoria sistémica, también preocúpense, ¿no? O si en los estudios de laboratorio hay elevación de los productos nitrogenados, aumenta la creatinina, aumenta la urea, hay hemoconcentración, fíjate, hematocrit mayor de 44, ustedes dirán, pero si tiene buena hemoglobina, en realidad no es que tenga buena hemoglobina, sino que está hemoconcentrado porque está muy deshidratado el paciente. Mientras más deshidratado está más hemoconcentrado,
Ahí había algunos estudios que decían que esos pacientes iban peor, ¿ya? Eso me pasó a un residente hace como 10 años, quiso hacer un estudio acá en el Perú, pero al final no lo terminó. ¿Por qué? Porque si el paciente venía de la sierra ya tenía pues una hemoglobina alta, ¿no? Y si la paciente era una mujer peruana que de repente ya tenía anemia de base, no iba a ser hemoconcentración, así que al final lo terminó a medias nada más, ¿no? Y si los estudios radiológicos de la derrame pleural también tienen que preocuparse. Bien, esto es lo que le decía, ¿no? A veces el paciente viene por falla orgánica, por distrés respiratorio, llega a la emergencia, hacen lo que tienen que hacer en la emergencia, ¿no? O sea, si tiene distrés respiratorio le ponen oxígeno o lo ponen en máquina, si está hipotenso lo hidratan, le dan vasopresores, o si se muere tiene que ir a la sala de necrosis y ha pasado menos de 24 horas, ¿no? Y hay un gran grupo de pacientes que mueren por pancreatitis aguda grave, ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta? Recién pues en sala de necropsia, ¿no? Bien, ¿por qué es mejor lipasa que amilasa usar? Como ven ahí, la lipasa se eleva más y queda más tiempo elevado en sangre y es más específica. Miren las otras causas de elevación de amilasa. Una causa que uno debe de pensar también en una mujer pobre con un embarazo ectópico roto y en un paciente de edad avanzada una obstrucción intestinal, ¿no? Yo me acuerdo a veces cuando iba de residente a responder interconsultas, el interno ya le estaba sacando pues los criterios de Ransom en esa época y no estaba seguro si era una pancreatitis, ¿no? El paciente era con una obstrucción intestinal y de nada valía pues que le esté haciendo el estudio de sacar los criterios de severidad cuando no estaba seguro qué cosa es lo que tenía en realidad el paciente, ¿no? Entonces, luego hay que ver criterios de gravedad. El Apache es un criterio que se utiliza en todos los pacientes que están en cuidados intensivos. No es pues solamente para pacientes de pancreatitis aguda. Y lo bueno es que se puede calcular todos los días. Luego si entró con Apache 9, que ya para nosotros es pancreatitis grave, si entró con pancreatitis 9, si entró con Apache 9, si al día siguiente tiene 12, físicamente está peor, ¿no? Y si tiene 15, está mucho peor, tendría que cambiar de hospital, ¿no? O ir a otro lugar, ¿no? En cambio, si es al revés, si tenía 15 y después bajó a 10, a 7, quiere decir que está mejor, ¿no? Y también se hablaba del Apache O, donde se evalúa la obesidad como factor pronóstico que empeora al paciente. Uno de los mecanismos es que disminuye la movilidad diafragmática, ¿no? Y también la obesidad empeora el pronóstico en la pobre moto, ¿no? Que ven ahí. Oh, por Dios. Bien, el estudio RISA ha nacido o se desarrolló para tratar de evitar el engorroso evaluación de hacer o de sacar el Apache, ¿no? Como ven ahí, utilizamos 5 parámetros. La B del nitrógeno ureico en sangre, que por un factor se convierte a urea. Ahí es 25, en urea sale 53, no me acuerdo, por ahí es el valor, ¿no? ¿Ya? La I es del deterioro del estado mental, la encefalopatía. La S es del CIRS. ¿Ya? La A es de la edad y la P del derrame pleural. Se ha visto que este puntaje se correlaciona con la mortalidad, es muy similar a lo que uno podría sacar el score del Apache 2, ¿no? Y obviamente es más fácil de hacer, ¿no? Esto ha sido probado en 17.000 pacientes y ha sido validado en otros 17.000 pacientes. ¿Por qué les digo esto? Porque de cuando en cuando algunos entusiastas gastroenterólogos sacan su propio score, ¿no? Pero sacan su propio score con 100 pacientes y obviamente 100 pacientes no es pues 17.000, ¿no? 17.000 sí es un valor de que uno le puede hacer un poco de caso, ¿no? Y este es una evaluación que estudia al revés, más bien, ve los pacientes que no son graves, o sea, los no severos. Si el paciente no hay dolor de rebota en el examen físico y la matriculitis de la cantidad normal, se puede catalogar prácticamente una pancreatitis leve en estos casos. ¿Cuál es
La ventaja de hacer esta evaluación, que teóricamente el paciente no requeriría hospitalizarse. Con ello, pues, disminuirían grandemente las hospitalizaciones por pancreatitis aguda, pero tienen que estar seguros que es una pancreatitis no severa. ¿No? Bien, en diagnóstico diferencial hay que evaluar casos de quirúrgico por preparaciones, isquemia, obstrucción intestinal o embarazo ectópico roto, una colestitis oncólico biliar, y hay que evaluarlo, a veces ser un poco investigador para ver esto, ¿no? En la parte radiológica uno puede pedir ecografía al paciente, al radiólogo, pero solamente le queremos que nos diga si tiene cálculos o no esa vesícula, para poder inferir que un cálculo de esos migró y provocó la pancreatitis. Ecográficamente, si el colega tiene un poco de tiempo, va a describir un páncreas aumentado de tamaño, heterogéneo, con un poco de líquido alrededor del páncreas, a veces está dilatado el Wirsum, etc., ¿no? Pero lo que queremos es que vea básicamente la vesícula, si tiene cálculos o no. Se puede pedir una placa de abdomen simple, o placa de tórax donde se ve derrame pleural, o el síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Bien, en cuanto a la E de la CEPRE, estas son las fases de la CEPRE, lo que han podido ver en sus hospitales. La primera fase de la canulación, luego la angiografía, el corte y la extracción de los cálculos, ¿no? La CEPRE hepatitis biliar técnica en colangitis, cuando hay bilirrubina mayor de 5, deterioro clínico, o si tiene ya una imagen de una resonancia magnética donde hay un cálculo en el colédoco. Y también, pues, en pacientes ancianos no aptos para cirugía o gestantes. Sí, se puede hacer en gestantes, pero se hace el procedimiento sin radiaciones, ¿no? Con una resonancia magnética o una endoscopía previa. Bien, la pancreatitis post-CEPRE que ocurre se clasifica en leve, moderada o severa. Leve si está hospitalizado 2 o 3 días, moderada de 4 a 10 días, severa más de 10 días, ¿no? Bien, en los mecanismos de pancreatitis post-CEPRE, todos estos mecanismos, si ustedes han tenido la oportunidad de leerlos, tienen que ver con que uno ingresa al conducto pancreático o se mete en el canal común. ¿Ya? Ingresa al conducto pancreático o se mete en el canal común. Hay factores de riesgo relacionados al paciente y al procedimiento. Factores de riesgo relacionados a mujer joven con bilirrubina normal. ¿Ya? También dice que ocurre más en embarazadas, pero en los pacientes que hemos hecho nosotros no ha ocurrido eso. ¿Por qué ocurriría más en mujeres jóvenes con bilirrubina normal? Hay una patología que se conoce recientemente que se llama la anomalía de la unión pancreático-biliar distal, ¿ya? Y eso podría favorecer que haya pancreatitis en este tipo de pacientes. Y los factores relacionados al procedimiento es cuando no pueden canular la vía biliar, se llama canulación difícil, ¿ya? O como ven acá, todo esto tiene que ver con el páncreas, ¿no? Enterotomía, colocación de guía, biopsia, todo por el pancreático, ¿no? O sea, ¿qué le trata de decir? Que si yo hago una CEPRE y no me meto con el pancreático, no va a haber pancreatitis, ¿ya? Y eso van a ver ahora, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros para evitar la pancreatitis post-CEPRE? Hacemos el precorte tipo fistulotomía. Esta es la ampolla de Bater, este es el poro papilar. En lugar de entrar por acá, le hacemos un hueco en el techo. Con el techo vamos cortando de a poco hasta entrar a la vía biliar, ¿no? Como ven acá, al momento para disminuir el riesgo, evitar las CEPRES innecesarias, técnica de hidratación agresiva, precorte precoz, prótesis plástica o colocar medicina rectal. Este por ejemplo es la ampolla de Bater, el poro papilar está por acá abajo, ¿no? Entonces uno hace el corte a este nivel, como lo van a ver ahora. ¿Está bien así o la verdad del mal? No, está bien. Bueno, al final lo vemos entonces, ¿ya? No. Entonces, esto que lo vamos a publicar posteriormente, vamos a ver cómo es que uno trata de evitar la pancreatitis post-CEPRE. Medidas generales, una adecuada selección del paciente. Si el paciente no tiene indicación de CEPRE, no hay que hacerle CEPRE, por eso se complica, ¿ya? Medidas sistémicas, AINES rectales. En nuestro medio todavía no hay AINES rectales. Hidratación agresiva para tratar de sí lo hay. Y las medidas locales, colocar un stent pancreático, que se requiere cierta técnica para colocarlo, porque a veces uno coloca el stent pancreático y peor,
le estamos colocando un objeto extraño al páncreas y puede hacer incluso pancreatitis con ese stent pancreático ahí, ¿no? O el precorte precoz tipo fistulotomía. Esto en realidad significa pues adecuada técnica endoscópica, ¿no? Adecuada técnica endoscópica. Uno puede utilizar todo lo que está acá en la base, pero si no tiene una adecuada técnica endoscópica, el paciente va a hacer pancreatitis, ¿ya? Y hay varios tipos de precorte, ¿ya? Pero el precorte que no entra al pancreático es el que hacemos nosotros, el tipo fistulotomía. Y esto lo vamos a publicar, bueno, lo vamos a presentar primero en septiembre de este año en el Congreso Internacional de Páncreas en Argentina. Y esto es lo que decía, ¿no? El stent pancreático a veces, si uno no lo sabe colocar bien, va a provocar más molestias en el paciente. Bien, a ver, pregunta, a ver, miren, lean muchachos. A ver, una pregunta de examen, ¿no? No sé dónde escribirlo. Aquí. Sale de alta luego de 5 días. Oh, su agüita. Qué lindo. Está muy movido todo, ¿no? Todo como que muy... Sale de alta luego de 5 días de hospitalización. ¿Cuál es la falta el dato de TAC para saber qué categoría pertenece? A ver, yo le pregunto, ¿a la zona VIP o a la galería? A la galería. Oye, Muy fácil, ¿no? ¿quién dijo galería acá? La última, claro. ¿Cuál es esa la galería? última. No, los de Bien. atrás son galerías. En cuanto a los antibióticos, solamente se utilizan si hay una infección extrapancreática o si es que se demuestra que la necrosis está infectada. ¿Cómo se demuestra que esta necrosis está infectada? Mediante la punción, aspiración con aguja fina, que puede ser por tomografía idealmente, ¿no? ¿Qué antibióticos se deben usar? O los carbapenems o una combinación de quinolonas con metronidazol. No está recomendada la antibiótico profilaxis de rutina, ¿ya? No está recomendada. Bien. ¿En qué momento va a ir la cirugía? Si es una pancreatitis leve, debería ser antes del alta. Pero esto ocurre solamente en las clínicas, ¿no? En el Seguro Social, en los hospitales de salud no ocurre eso. Ellos prefieren que nosotros le hagamos la CEPRE y después ya, cuando haya cupo, cuando haya camas, lo hospitalizan y le sacan la vesícula a la paciente. Si uno no le saca, si uno no le hace la CEPRE a estos pacientes que han hecho una pancreatitis biliar, en el interín de que están esperando que cama para que lo operen, hace otra pancreatitis biliar. Bien, en cambio la pancreatitis grave o las necrotizantes se difieren por lo menos más de 4 semanas. El cirujano dice mejor 5 o 6 semanas. O mejor dice, lo operen cuando esté de vacaciones, dice, ¿no? ¿Por qué cuando esté de vacaciones que lo operen? ¿Por qué decirlo, no? Porque muchas veces las operaciones donde involucran el páncreas pueden traer problemas. Bien, en cuanto a la pancreatitis crónica, es mucho menos la frecuencia comparada con la pancreatitis aguda, ¿ya? Los cambios son morfológicos y funcionales provocados por el proceso inflamatorio que es irreversible, ¿no? Es típico del dolor postprandial, al final ya sea en esteatorrea, puede ser hiperglicemia. Esto de la dispepsia postprandial o meteorismo a veces es pues inicial y también puede tener baja de pesos cuando ya hay el dolor postprandial, ¿no? De repente tiene dolor postprandial cuando come, entonces para evitar el dolor deja de comer, entonces empieza a bajar de peso. Y lo típico son las calcificaciones, pues en las imágenes, ya sea pues radiografía de abdomen simple, tomografía, CEPRE, etc. Hay varios tipos de pancreatitis crónica. La tipo 1 se caracteriza porque más dan ataques agudos, que es el último paciente que he tenido yo con pancreatitis crónica, que es un descendiente de alemanes. Por eso él dice ¿por qué descendiente de alemán le da pancreatitis crónica? ¿No? Porque se ha puesto a revisar incluso la bibliografía nacional del señor y ha visto que es bien rara, ¿no? La tipo 2 cursa con dolor crónico intermitente. La tipo 3 ya presenta complicaciones y la tipo 4 es la que ya está al final, ya hay insuficiencia como esteatorrea, diabetes mellitus, etc. Estos estadios generalmente no vemos ya nosotros vemos entre los primeros estadios, ¿no? Bien, ¿cómo lo sospecha o cómo evalúa la pancreatitis crónica? Primero los factores de riesgo, ¿ya?
Los estudios de imágenes, cualquier estudio de imagen donde pueda evaluarse pues el páncreas se pueden utilizar, ¿no? Bien, en los estudios de imágenes uno puede incluir una tomografía donde se ven las calcificaciones. Esta es una imagen de una resonancia, un conducto pancreático irregular, dilatado, pero lo que a veces se pregunta de examen es esto, ¿no? Los cambios mínimos se pueden diagnosticar por ecoendoscopía, ¿ya? Por ecoendoscopía, ¿ya? Hasta hace unos años no había ecoendoscopía en nuestro medio, solamente había ecoendoscopía en el hospital de neoplásicas, que lo utilizaban básicamente para cáncer, ¿no? En cambio ya en el Ministerio de Salud, ya el hospital se cuenta con ecoendoscopía desde hace un buen tiempo y se hacen diagnósticos de ecoendoscopía, diagnósticos precoces de parálisis para ecoendoscopía. Este tipo de imagen, por ejemplo, lo ve el que hace la ecoendoscopía, le puede tomar una biopsia, sin esperar de que haya lo típico que es las calcificaciones en el conducto pancreático, ¿no? Bien, puede haber, por ejemplo, en el estudio de imágenes, cambios equívocos o que pueden ser poco diagnósticos, como que haya ramas colaterales anormales, pero generalmente encontramos ya esto a partir de cambios leves, ¿no? Como ramas colaterales anormales o cambios moderados donde el conducto pancreático ya está irregular o dilatado. Miren cómo acá empieza a dilatarse. Y ya estadios finales como este, ¿no? Marcadamente dilatado, el conducto principal y las ramas secundarias también muy dilatadas, ¿no? ¿Qué cosas se hacen en los pacientes con pancreatitis crónica? Varias modalidades de tratamiento, ¿no? Si no hay dilatación de los conductos, tratamiento conservador, que se puede dar suplemento de enzimas pancreáticas. Si tiene dolor, primero se le da AINES, si con AINES no calma, se le da opiáceos. Si con opiáceos no calma, se puede bloquear el plexo nervioso que va al páncreas, ¿no? Si hay dilataciones de los conductos, no hay cálculos, se hace la terapia endoscópica. Y la terapia endoscópica es todo lo que está acá: papilotomía, endoprótesis, extracción de cálculos o lithotripsia. Como ven acá, este cálculo se puede sacar. Y esta es una imagen de una CEPRE que hicimos hace muchos años en el hospital. Miren marcadamente dilatado el conducto pancreático. Primero pensábamos que era el colédoco, ¿no? Pero cuando vemos que se empieza a ir hacia la columna, sabemos pues que es el conducto pancreático, ¿no? Bien, y hasta hace un tiempo se está empezando a diagnosticar la pancreatitis autoinmune, ¿no? Esta es una pancreatitis crónica que puede tener de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se asocia a otras enfermedades autoinmunes, y la tipo 2 solamente afecta al páncreas. La tipo 1 se asocia con aumento de la IgG4. IgG4 mayor de 140 da un 94% de diagnóstico, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se presenta? Como masa focal. Cuando hay masa focal, a veces está en la cabeza del páncreas, la tomografía dice que es una masa, que es cáncer, y le dicen al paciente que se va a morir en 6 meses, ¿no? Lo raro es que viene después de un año y el paciente está bien, ¿no? Entonces se ha hecho un diagnóstico en base a una imagen, pero no a la histología. El hueso se puede estar cerrado, puede haber dolor crónico recurrente, extensión de la vía biliar con ictericia obstructiva, ¿no? Y si uno biopsia, va a ver el tipo 1 pancreatitis esclerosante, y la tipo 2 una lesión granulocítica epitelial clásica. Y como es una pancreatitis autoinmune, obviamente el tratamiento es con corticoides, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos.